La situación en el país se ha, digamos que como de costumbre, presentado siempre algunas situaciones bastante peligrosas en términos del carreteo. Yo creo que nosotros como sociedad debemos revisarnos. Y debemos revisarnos porque no es justo, ojo, no estoy hablando en el sentido de justicia como tal, en el más simple del sentido de la justicia, no. Me refiero a que no es justo que una sociedad que dice ir evolucionando en el tiempo sea tratada como bestias salvajes. Y sea tratada porque lo merecen. Sea tratada porque lo merece. No es que eso se lo inventó alguien, un fulano, no, 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 no. Es que sea tratada porque de una manera u otra nos lo ganamos. Miren, en un país donde, ayer tuiteaba sobre eso, en un país donde usted para salir a dar canastillas en Navidad tenga que estar acompañado de un guardia para mantener el orden y que no le vayan a saquear el vehículo, de verdad tiene que revisarse. Tiene que revisarse el país donde hay que ponerle conos en el elevado, porque si no todo el mundo se le mete adelante. Tiene que revisarse, definitivamente. Como también tiene que revisarse el país donde hay que hacer un carreteo para que la gente no pase de 60 kilómetros por hora y no se estrelle contra el primer vehículo que vea, porque quiere estar pasándole por encima a otros vehículos. Un país en esas condiciones tiene que revisarse. Y miren, ayer el Centro de Operaciones de Emergencia ofreció el boletín número 3 de la Semana Santa, en el que habla de al menos 4 personas muertas al tercer boletín, y dentro del operativo, porque hay que señalar esa diferencia, dentro del operativo que inicia, me parece que el jueves santo a las 12 y que concluye el domingo, no recuerdo si a las 6 o a las 9 de la noche. Entonces, dentro de ese proceso es que se registraron esas muertes. Antes o después, no se contabilizan dentro del operativo, pero evidentemente son muertes. 107 afectados por accidentes de tránsito, de un total de 76 accidentes que se registraron. Asfixia por inmersión, 23 afectados, 2 personas fallecidas a consecuencia de esto. Y por el tema de intoxicaciones, 338 afectados de intoxicación alcohólica, dígase muerto de un humo, y 160 por intoxicación alimentaria, o como se dice popularmente, le cayó mal. De esto hay que decir que 18, oiga bien la cifra, 18 menores entre 12 y 17 años se intoxicaron con alcohol. ¿Qué hacían 18 menores muertos de un humo en plena Semana Santa? ¿Dónde estaban los padres de esos muchachos? No se sabe ni se sabrá. No se sabe y muy probablemente no tenga consecuencias. Porque usted sabe bien que todo menor de edad es responsabilidad de sus padres, conforme a lo que establece la ley, por lo menos en algunos aspectos, la mayoría de ellos. En el tema de las lluvias, que afectó bastante, el gobierno ha definido a través del Centro de Operaciones de Emergencia 13 provincias en alerta. Entre esas provincias en alerta está en alerta amarilla Monseñor Noel, la gente de Bonao, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monteplata, Santiago, Atomayor, San Cristóbal y Santo Domingo. En alerta verde está Santiago Rodríguez, El Ceibo, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa y Peravia. Las lluvias han estado a más no poder. Solo es necesario transitar por el kilómetro 22 de la autopista Duarte
solo hay que ver el tránsito en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, solo hay que ver el tránsito en la misma avenida John F. Kennedy, en algunas zonas del Malecón, en la 27 de febrero, estoy hablando en la capital, pero se va al interior y, por ejemplo, en San Cristóbal, reporta gente, sobre todo próximo a Playa Najayo, que ahí la vía de acceso a Playa Najayo se ha convertido en un pequeño riachuelo. Ese riachuelo se ha llevado hasta vehículos. Es lo que se dice hasta el momento, según algunos videos que me reportaron anoche. Pero también, ahí por la zona de Pedro Brán, veía ayer al Ministerio de Obras Públicas tratando de solucionar algo que se genera en ocasiones en la carretera Duarte. Y es que los muros de contención, el muro Jersey, como se le conoce, no permite que el agua pase hacia el otro lado y por ende llegue o tome el curso natural, ¿verdad?, hacia el alcantarillado. Entonces, al ese sistema no permitir que el agua pase, se acumula en un lado de la vía y al acumularse en ese lado de la vía, evidentemente dificulta la movilización de personas, en este caso, del sur al Cibao, de Santo Domingo hacia el Cibao, entaponando la vía. Ayer veía al Ministerio de Obras Públicas haciendo las labores del lugar. Me parece que el problema fue solucionado por lo menos en esa parte de la vía, se le dio la atención debida, estaba hasta el ministro ahí supervisando las labores, el ministro de la Ascensión, pero el tema es ese problema que se genera habitualmente. Tuvieron que quebrar incluso el muro Jersey. De ese tema tiene tiempo. Ese es un problema que tiene tiempo en nuestro país y que ojalá se le pueda buscar solución definitiva, porque es habitual que una vez llueva, en las proporciones, en las dimensiones en que ha llovido en estos últimos días, cosas de esta naturaleza ocurren. Y cuando ya usted ve el cúmulo del agua del lado derecho de la vía, cuando usted va hacia el Cibao, eso también afecta a las viviendas que quedan próximo a ese lado y termina inundando en muchos casos algunas casitas de esa zona. Cosa que no debe ser. Pero bueno, el hecho es ese. Hay un exceso de... Bueno, usted vio que ya el mismo miércoles, no bien habíamos arrancado la Semana Santa, nos estrenamos con un accidente ahí en la zona, en la autopista Las Américas, que el video ha estado circulando por ahí. No voy a establecer aquí responsabilidades, porque no soy juez para ese fin, pero se produjo un accidente de tránsito que terminó con 15 heridos por lo menos. Algunos hablan de 19, otros hablan de 16, otros de 15. El mínimo fue 15 heridos, muchos de ellos jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos con ese caso? ¿Qué hacemos con eso? La mayoría de los accidentes de tránsito se producen por la imprudencia de una de las partes. La mayoría de los accidentes de tránsito se producen por imprudencia de una de las partes. O sea que, aunque no es lo ideal uno entender que las cosas son así, pero siempre es la imprudencia de un tercero la que termina dando como resultado esas tragedias. 26 menores extraviados y entregados a sus padres. 43 personas rescatadas en ríos y playas. 4.551 asistencias viales a través de la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas, y en total se realizaron 5.308 asistencias a la población. Evidentemente, la labor de
de emergencia sigue siendo relevante para obtener el mejor de los resultados ante un proceso como este. Un proceso que evidentemente al movilizarse esperaban 5 millones de personas utilizaran las vías de movilización para desplazarse hacia el interior del país o los del interior venir a la capital. Bueno, el resultado ahí estuvo. Y ojalá esta mañana o tarde, cuando se ofrezcan finalmente los resultados del operativo, las muertes no sean catastróficas. No haya una catástrofe en términos de contabilidad de vías. Miren, cambiando de tema, yo quisiera que nosotros analicemos realmente qué quieren nuestros políticos de nosotros, qué nosotros como población queremos de nuestros políticos, seriamente. Y digo esto porque el presidente de la República, Luis Abinader, ha hecho en esta ocasión de República Dominicana el hazmerreír del mundo, en términos de política o mercadeo político. Resulta que en España el portal La Base de un medio denominado como Público, o sea, es el nombre que recibe el medio. La Base de Público, es como decir a la misma hora de Telecentro, ha dado con una información que de verdad me llena de vergüenza en términos personales y me imagino que a muchos otros. Hemos sido la burla de la política española porque el presidente Luis Abinader contrató una firma de Vox, una firma consultora que tiene el propósito fundamental es de hacer trabajos políticos, de mejora de imagen, etcétera, etcétera. Y en ese proceso, la República Dominicana se ha quedado como el país que se promociona con tweets falsos. El país que se promociona con Vox. Y mi crítica va, y por eso decía ahorita, hay que dejar claro qué queremos de los políticos, porque a Danilo Medina, sobre todo a Marchena, se le criticó mucho por esto. El PRM encabezó una crítica a los Vox que se utilizaban en el gobierno pasado. Crítica más que válida, justificada y que en ese momento respaldé. Porque el gobierno vendía una imagen de que todo iba bien sobre la base de Vox, de cuentas falsas, de ideas inexistentes, de realidades que solo estaban plasmadas en aquellos dedos que tuiteaban, cuando la realidad de la población era otra. Algo similar está ocurriendo ahora. Y yo me pregunto, ¿cuánto le cuesta a la República Dominicana una imagen promocionada de su presidente, la popularidad de su presidente en ese sentido? Bueno, la firma contratada, según este medio español, es una firma que asesoró al candidato Guillermo Lasso en su momento en Ecuador y asesoró a otros candidatos en América Latina y que también, oiga esto, está vinculada a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, usted sabe que fue llevada incluso a juicio en Estados Unidos ante el Congreso, un juicio político, lo que vendría a ser un juicio político, no la figura como tal jurídica, para cuestionar y ver si finalmente la influencia de Cambridge Analytica en las elecciones de Estados Unidos, en las que se escogió a Donald Trump como presidente, fue provocada, fue inducida esa votación a Donald Trump por esta empresa. De manera que
hay que tomar este elemento si nosotros estamos en capacidad o en disposición de costear con nuestros impuestos la popularidad de un político, aun cuando ese político quiere hacer creer, quiere generar una falsa percepción de cosas que se viven en un país, sin preocuparse fundamentalmente por los problemas nacionales. Yo soy de los que cree que las buenas obras se promocionan solos, que usted le puede dar un empujoncito, pero que hablan por sí solas. Hay muchísimas evidencias en este gobierno y en otros gobiernos de gente que funciona, de funcionarios que funcionan, valga la redundancia. ¿Por qué el trabajo del presidente no puede hablar solo? Y tenemos nosotros que costear a través del pago de nuestros impuestos la popularidad del presidente, que parece ser más importante que los principales problemas nacionales. Esa generación esa difusión de noticias falsas, que es lo que habla el trabajo, esa difusión de información errada, esa difusión y propaganda de tweets, de tendencias falsas, con el propósito de hacer creer que estamos en el país de Alicia, con todo y sus maravillas, no nos va a llevar a ningún lado. Y eso tiene que saberlo los políticos. Pero más que los políticos, eso tiene que saberlo usted, que con su dinero están pagando propaganda política y están pagando la promoción de una popularidad que puede existir o no, pero que quieren hacerla permanente a costilla de lo que usted paga de impuestos. Eso es una crítica directa a la clase política, porque reitero, el PLD lo hizo y estaba mal con el PLD. Hoy lo hace el PRM y está mal con el PRM. Mañana lo puede hacer, ¿quién es difícil que llegue a la presidencia? Mañana lo puede hacer Cristian Cabrera, que no va a ser presidente de la República porque no le interesa, no va a aspirar, ni quiere formar parte de un partido político. Y mañana está mal que lo haga Cristian Cabrera. Y eso tiene que quedar claro, que no importa qué sea, está mal. Ojo, no es que usted no promocione sus logros, es que usted pague a costilla de los impuestos para promocionar logros y generar una percepción de cosas que son absolutamente falsas.